Tu vida está en tus manos. Compartimos información, consejos y datos de salud pública en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad a través del Plan de Intervenciones Colectivas de Támesis. Un espacio de la Administración Municipal Támesis nos pertenece desde la Secretaría de Educación, Salud y Deporte y la Casa de la Salud ese Hospital San Juan de Dios de Támesis. Latido, me cuido, te cuido en casa. Tu vida, mi vida está en tus manos. Bienvenidos, un saludo muy especial a todos nuestros televidentes el día de hoy. Bienvenidos a la sección de salud. Vamos a presentar un programa del Plan de Intervenciones Colectivas en Salud Pública que se hace desde la Casa de la Salud y en la Alcaldía Municipal con la Secretaría de Salud, Educación y Deportes. Les vamos a explicar que nos vamos a retirar los tapabocas para que las personas que tienen algún tipo de discapacidad pues puedan leer nuestros labios y puedan participar del programa. Igual el compañero y yo tenemos una distancia pertinente que sería la distancia social para evitar los riesgos con COVID-19. Para todos los televidentes les recuerdo, mi nombre es Denis Usme, soy la enfermera del Hospital San Juan de Dios. El día de hoy tengo conmigo un invitado muy especial, es a Diego Hincapié, que es el coordinador de Juventudes y Diversidad de la Secretaría de la Mujer y Bienestar Social de la Alcaldía Municipal de Támesis, nos pertenece. Bienvenido, Diego. Muchas gracias, Denis, por la invitación. Muchas gracias a ustedes por abrirnos el espacio en su día para ver este programa que además sé que va a ser de mucha información y que va a ser muy importante para aprender a conocer ciertos temas de los que hoy se viene a hablar. Así que no sé qué tal si nos cuentas de qué vamos a hablar, qué la gente va a estar dispuesta a saber hoy en sus casas. Bueno, el programa del día de hoy es especialmente prevención de infecciones de transmisión sexual en la diversidad. Quise llamarlo así porque nadie está exento de una infección de transmisión sexual. Absolutamente toda la población estamos en riesgo. Entonces, le quise colocar ese nombre para que quitemos el estigma que son unos o son los otros los que estamos en riesgo. Toda persona que tenga una vida sexual activa sin la adecuada protección está expuesta a adquirir una infección de transmisión sexual. Claro, además quiero hacer un paréntesis pues en eso, que cuando hablamos de diversidad muchas veces lo asocian con personas que pertenecen a la comunidad LGTBIQ+, pero realmente no. Diversidad somos todos porque todos somos distintos, entonces es bueno también hacer ese paréntesis. Entonces, no sé, creería que vas a hablar de las enfermedades, de cómo prevenirlas, pero ¿qué tal si empezamos contándoles a las personas qué son las enfermedades de transmisión sexual y cuáles hay? Sí, Diego, entonces hoy vamos a hablar de las infecciones. Para eso les traje un videíto muy ilustrativo. Vamos a ver ese corto video para que continuemos con nuestro programa. ¿Qué son las infecciones de transmisión sexual ITS? Las infecciones de transmisión sexual se transmiten si tienes sexo sin protección. Las más frecuentes son la sífilis, la gonorrea, las clamidias, las verrugas genitales, el herpes genital, la hepatitis B o el VIH. ¿Por qué han aumentado las ITS? Están aumentando porque no se utiliza el preservativo, pero además porque el miedo al SIDA ha disminuido con los nuevos tratamientos, porque el número de contactos ha aumentado debido a las redes sociales, porque nos confiamos y porque nos movemos de unos países a otros. ¿Cómo se reconoce una ITS? Las reconocemos si aparece líquido blanquecino o amarillo verdoso por el pene o un flujo vaginal con olor o color extraño o en mayor cantidad de lo acostumbrado, o bien úlceras, verrugas en los genitales, inflamación del pene, escozor, dolor al orinar o irritación y picazón en los genitales. En ocasiones, dolor en la parte baja del vientre, dolor en las relaciones sexuales o sangrado que no se corresponde con la regla. La mayoría de estas infecciones se curan fácil y rápidamente si se tratan de forma adecuada. Ante la duda, lo mejor es consultar con un profesional sanitario. Para más información, www.0vihencanarias.com.
Listo. Con este video hacemos como un breve resumen de cuáles son las enfermedades de transmisión sexual más relevantes. Sí. Porque es muy importante que tengamos en cuenta que son muchísimas infecciones de transmisión sexual, pero hay unas pues que son las más prevalentes, las que tienen un impacto en toda la parte de salud de importancia, Claro. y que son a las cuales realmente en la parte de vigilancia epidemiológica les hacemos un seguimiento con mayor énfasis, porque ese tipo de diagnósticos tenemos que hacerle un muy buen seguimiento. Claro, yo conozco de enfermedades de transmisión sexual, unas que de pronto a veces son muy elementales, conocer como el VIH y SIDA, que son como lo mismo, sino que en distintas etapas, tengo entendido, el sífilis, la hepatitis, ¿A y B o solo la B? La B. La B, listo. También la clamidia, y pues me imagino que hay un montón, hasta la gonorrea también he escuchado, pero me gustaría saber más a fondo qué más enfermedades de transmisión sexual, así como que son las más importantes para hablar, que podamos conocer hay, y qué contienen esas enfermedades o cómo se identifican. Listo. Vamos a hablar entonces como te dije, de las más importantes. Sí. ¿Cuáles son las infecciones de transmisión sexual más importantes? La sífilis, el VIH, la gonorrea, ¿cierto? La clamidia, el herpes genital y el PVH, que es una Claro. infección de transmisión sexual, pero poco lo mencionamos y es súper importante. Sí. Bueno, entonces vamos a hablar sobre la sífilis. Les voy a contar un poquito de qué es la enfermedad, qué agente lo produce y cómo vamos o sea, que si se puede curar, si no se puede curar y cómo la vamos a claro, prevenir. Importante. Bueno, entonces la sífilis es producida por una bacteria que se llama Treponema pallidum, ¿cierto? Entonces, esa bacteria nos va a infectar en una relación sexual sin protección. De los 6 a los 21 días más o menos puede verse o expresarse, que es el Claro. periodo de incubación, puede expresarse la enfermedad. Nos va a dar una malestar general, pues un cierto cuadro de malestar general, y va a aparecer en genitales, en pene o en vagina, una úlcera, como un tipo de heridita, Sí. ¿cierto? Que muchas veces molesta, pero se va a pasar en 1 o 2 semanitas, se puede estar Claro. mejorando, y pues, la persona, si no acude a una evaluación médica y lo deja pasar así, hablaríamos de una sífilis primaria y pasaría desapercibida, Sí. con las complicaciones que eso va a tener, Y ¿cierto? que seguramente, me imagino, queda ahí presente, aunque desaparezca esa heridita, sigue ahí presente si no se trata. Sí, claro. Pasa la etapa primaria y el cuerpo va a tener pues una lectura de eso, ahí va a quedar, y pasaríamos a una siguiente etapa que sería una sífilis secundaria, ¿cierto? Normalmente puede aparecer de los 2 meses a los 6 meses siguientes. Vuelve y puede que se reactive, pueden aparecer ya otros síntomas sobre otros órganos, que la persona no lo va a asociar de pronto con una sífilis. enfermedad, con una infección de transmisión sexual, Claro. que es lo importante. Entonces, obviamente, ¿cómo lo detectamos? A través de un examen clínico, una muestra de sangre, O sea que se llama como- serología. Como consejo primordial para hablar de todas estas enfermedades es a cualquier signo de alarma o a cualquier cosita que aparezca en nuestro cuerpo, sobre todo en nuestras zonas genitales, en nuestros órganos reproductores, es importante ir al médico. Muy importante, esa es la recomendación. Aprender a conocer nuestro cuerpo, identificar qué no es normal, porque obviamente si aparece esa lesión en los genitales, no es una lesión común y corriente y debemos consultar, sino que por pena o por el pudor la gente no consulta, prefiere ir a la farmacia, comprarse Claro. algo hasta que le pase, y estaríamos ante una sífilis primaria que se nos pasa sin tratamiento. Sí. Luego de esa etapa, si también se pasa, la persona no acude y pasamos esa sífilis secundaria, ya el cuerpo como que trata de resolverlo, pero ahí queda, o sea, no quiere decir que no Sí. causó daño, causó y muchísimo daño. Aparecería una sífilis terciaria, que normalmente puede aparecer después de 10 años de haber estado infectados. Oh my God. Ya ahí aparecen lesiones muy graves y muy severas sobre órganos blancos, sobre hígado, sobre riñón, sobre huesos,
y sobre la piel. Incluso las personas que han tenido sífilis terciaria se hacen como una especie de gomas, como si fueran una especie de ganglios, pero gomosos, y consultan es porque se ven esa formación de esas gomas raras, y resulta que es una sífilis terciaria, Diego. Ah, caray. Entonces, tiene 3 etapas esta enfermedad. Importante saberlo. Si no hacemos el tratamiento oportuno, pues la idea es que nunca nadie llegue a una sífilis terciaria, ¿cierto? Sí. Por el tratamiento, muy importante, y la puse en el primer lugar. ¿Por qué? Porque en las gestantes o mujeres embarazadas, una sífilis es una enfermedad muy importante y que va a tener tratamiento. Si la mujer no hace un control prenatal adecuado, es una de las infecciones que se nos puede pasar y puede generar un daño muy grave en el bebé. Y en estos momentos, pues yo pienso que no nos debe pasar que ningún bebé nazca con sífilis congénita. Entonces, muy, muy importante, por eso lo coloqué de primero, porque me parece muy importante que nuestros televidentes tengan eso presente. Por eso es tan importante los controles prenatales. No, qué pereza, yo me siento muy bien, este embarazo va muy bien, pero no sabemos si va muy bien si no hemos podido estudiar esa mujer, si no le hemos hecho los exámenes pertinentes o los controles pertinentes. Claro, listo. Entonces seguía, usted ahora nos contaba de otra, del VIH. El VIH, pues, es un tema que pienso que se ha manejado por todos los medios y de una u otra manera hemos tenido información sobre el VIH. Cada enfermedad de transmisión sexual sería un programa de televisión, cada uno. Pero la idea es recordarles que el VIH tiene las 2 fases. Nos infectamos, podemos ser portadores sanos, así no sepamos que tenemos la infección, pero si estamos portadores, vamos a transmitir y vamos a contagiar a todas las parejas con las cuales tengamos relaciones sin protección. Y obviamente, si estamos infectados y no lo detectamos a tiempo, pues tristemente vamos a pasar a una fase SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia eso te iba a adquirida. preguntar. Entonces, VIH, ¿qué significa? Virus de inmunodeficiencia humana. Entonces es cuando apenas ese virus está incubando de pronto en el cuerpo o en el sistema. Exacto. Tenemos la infección, Sí. tenemos la infección y podemos ser portadores sanos, no estamos enfermos como tal. Entonces, ya el virus entró a nuestro cuerpo, pero no tenemos síntomas ni signos que nos indiquen que estamos enfermos. Y ya ahí entonces cuando eso, según lo que entiendo, cuando ya va pasando el tiempo sin un cuidado, pasa a ser SIDA, que ya es cuando se adquiere y está como en un estado más crítico. Sí, pero la idea es que la calidad de vida de los pacientes con VIH ha mejorado muchísimo. Incluso se maneja como una enfermedad de alto costo, pero crónica. Si el paciente acude a sus controles con la regularidad que se le exige y toma sus medicamentos, la calidad de vida es muy buena e incluso esa persona puede fallecer por otro diagnóstico que no va a ser Y hay síntomas. ¿Hay síntomas o es asintomática el VIH? El VIH puede pasar asintomático por muchísimo tiempo puede pasar asintomático. ¿Cómo te das cuenta que tienes la infección? Hombre, primero que todo lo que estamos hablando, mirar si yo tuve una conducta de riesgo sin protección, entonces debo acudir al médico y hacerme la prueba. Claro. Pero cuando ya, pueden aparecer unos primeros síntomas que son diarreas, o sea, diarreas que son muy largas, que no son fáciles de manejar, malestar pues como general, pero puede pasar desapercibido. Lo más frecuente y por las personas consultan y podemos presumir que tiene un VIH es cuando son esos periodos de pérdida de peso y diarreas frecuentes. Claro. Que Entonces es importante el tema de ir al médico, hacerse sus exámenes. Se recomienda, he escuchado, cada 6 meses como hacerse el examen si tienes una vida sexual activa o no tan activa, pero es importante esos controles. Además, así vos seas súper juicioso, te protejas y eso es importante cada 6 meses o cada cuánto tiempo. Pues yo diría que dependiendo pues como de la evaluación que cada persona haga de su comportamiento y su conducta sexual. Si yo sé que mis comportamientos sexuales son de riesgo, así me proteja, pues aconsejaría que mínimo una vez al año, en los jóvenes, sobre todo en las personas que tienen como más alto riesgo, hacerse la prueba cada año. Vamos a hablar entonces de la hepatitis B, que también es una infección de transmisión sexual y que afecta principalmente el hígado. Y es una infección que es un virus, igual que el VIH, son infecciones
que se tienen que tratar, pero no tienen cura. No o sea, una tienen hepatitis cura. B y un VIH no se van a curar porque Siguen son ahí, pero producidas se por un pueden virus. controlar, por Exacto. decirlo así, como para que nos entiendan más. La gonorrea sí es una infección producida por bacterias. Entonces, por ejemplo, la gonorrea es una infección de transmisión sexual muy incómoda, da una secreción por pene y por vagina muy fea, de mal olor, da muchísimo malestar general, pero esta sí tiene cura. Pero, o sea que esa es más fácil de identificar de pronto cuando uno tiene esos síntomas, uno la identifica más fácil y que tiene la certeza que a tiempo se puede eliminar, se puede empezar a controlar hasta llegar al punto que desaparezca. Sí, no, por ejemplo, esta infección se hace un manejo médico y se Sí. resuelve pues. Ah, Esa, bueno. por ejemplo, tendría cura, se hace el tratamiento médico y se resuelve. El herpes genital o el herpes tipo 2 es una infección viral también. Entonces, ¿qué es un herpes? Igual el que nos sale al tipo jueguito en la fuego. boca, pero ese es un herpes tipo 1 si tenemos relaciones sexuales con una persona pues infectada y hacemos, por ejemplo, sexo oral o ese tipo de prácticas sexuales. Obviamente podemos llevar la infección a genitales y se convertiría Sí. en un herpes tipo 2. Entonces eso se manifiesta así como con esas llaguitas, como con... Tal cual. El Cositas. herpes tipo 2 o el herpes genital es igual al fueguito Al que te fuego. sale. Listo. Son vesículas, son como Pero ampollitas. este entonces puede aparecer, aparte en los labios, puede también aparecer en las zonas genitales. Y ya ahí es donde decimos que estamos ante un herpes genital. Sí, ¿cierto? listo. El VIH, que es el papilomavirus humano, Diego, que también es, lo que yo te decía, no es tan mencionado, pero es una infección de transmisión sexual. Y les quise contar de esta infección porque, ojo mujeres, ojo hombres, el VIH es la infección de transmisión sexual que en este momento nos está causando el cáncer de cuello uterino. Sí. O sea, en los hombres pasa desapercibido, está infectado, pero como no tiene ninguna sintomatología, pasa desapercibido, pero un hombre infecta a una mujer y en una mujer si tiene Va a consecuencias ser, graves, claro. va a desarrollar un cáncer de cuello uterino, mujeres, muy, muy importante. Entonces, eso era como a grosso modo contarte, Diego, cuáles son las infecciones de transmisión sexual, que todos los televidentes pues se inquieten por este tema que está presente. Si no tenemos relaciones sexuales con protección, pues va a estar siempre el riesgo. Y que además es muy importante conocer eso, porque no solo se presenta en actos sexuales, de pronto sin la protección, sino que muchas veces nosotros cometemos el riesgo de que, listo, nos cuidamos mucho en nuestra sexualidad, pero pueden haber momentos en los que, por modas, por decirlo así, de pronto se presentan espacios donde se hacen cosas totalmente distintos. No sé si sabes algo acerca de esos encuentros sexuales que de pronto son riesgosos para que se presenten este tipo de enfermedades. Exactamente, Diego. Muy importante, sobre todo en la población joven, que es la que tú manejas. Muy interesante hacer un trabajo bien chévere con ellos, sobre todo las prácticas sexuales de riesgo que estamos teniendo presentes en el momento, que de pronto no son muy conocidas, pero que están ahí. Quiero mencionarles varias prácticas sexuales de riesgo que se están teniendo. Por ejemplo, la práctica del muelle o la ruleta sexual, Sí. ¿cierto? Que son grupos de hombres con una sola mujer o varias mujeres con un solo hombre y tienen pues, hacen una especie de juego y, por ejemplo, si hay varios hombres y una sola mujer, pues esa mujer tiene contacto sexual en ese mismo momento con todos esos hombres y el riesgo aumenta. Sí. Las fiestas arcoíris se está haciendo muy utilizada en los adolescentes. Es que pues como tienen miedo a embarazarse o los embarazos tempranos, se maquillan los labios y tienen práctica de sexo oral. Y gana pues el que más colores tenga, por ejemplo, claro. En su genital. Y es muy delicado eso, porque el sexo oral se puede convertir en un factor de riesgo muy amplio como para contraer una enfermedad, porque muchas veces no utilizan protección en un sexo oral, diciendo como, ay, no, pues no importa. Entonces por eso las llamamos prácticas de muy alto riesgo. Existen otras que ya son del inglés, que están siendo también muy usadas, que de pronto es el bareback, que se llama, pues del inglés, que significa el sexo a pelo, o sea, sin protección, sin lo están condón. haciendo sin protección y en ese tipo de reuniones se usa tener sexo así.
El chemsex, que es combinar, que viene del inglés química y sexo, es usar drogas para las relaciones sexuales, alcohol y drogas, y es muy usada específicamente en fiestas gays. Entonces, muy importante, porque es de muy alto riesgo. Saber eso. Y tenemos una última para terminar, que es el Still Think, que es que se tiene la relación sexual, pero el juego consiste en retirarme el preservativo sin que la pareja se dé cuenta. O sea, ahí se que yo corren me retire varios el riesgos. preservativo sin que mi pareja se dé cuenta. El embarazo y una infección enfermedad de transmisión sexual. Claro, interesante saber eso, y a los papás y las mamás que nos están viendo, muchas veces los jóvenes en casa de pronto utilizan estos términos como son en inglés y pasan desapercibidos en casa. Entonces, el niño está hablando de bareback, pero ¿qué es eso? Eso de ser un jueguito breve. Entonces, interesante que sepan eso ustedes que nos están viendo. Si tienen dudas pueden investigar, tenemos las redes y la tecnología pues como a nuestro favor, o pueden ir al hospital, que yo sé que allá el equipo de profesionales puede dar un poco más de información. Muchísimas gracias. Este era nuestro programa del día de hoy. Hasta una próxima. Latido, me cuido, te cuido en casa. Tu vida, mi vida está en tus manos. Cuidando tu vida, me cuidas la mía. Cuando salgas, ten cuidado. Depende de tu compromiso, tu vida, cuídala en todas partes. Debes ser responsable. Latido, me cuido, te cuido en casa. Tu vida, mi vida está en tus manos. En esta emergencia del COVID-19, si debes salir, sé muy responsable. Támesis nos pertenece, está contigo. Quédate en tu casa. Latido, me cuido, te cuido en casa. Tu vida, mi vida está en tus manos.